días compañeros, mi nombre es Héctor Reyes. Yo les voy a hablar en cuanto a la NIA 450, evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Nuestro grupo está comprendido por los siguientes integrantes: Sabrina María Palma Valera, Francisco Joel Wozicay, Héctor Francisco Shep, Josué Isaí Vélez y su servidor Héctor Giovanni Reyes. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría, y en su caso, de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. El objetivo del auditor es evaluar el efecto en la auditoría de las incorrecciones identificadas y, en su caso, el efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Para efectos de esta NIA tenemos las siguientes definiciones. Incorrección: diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requerida respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Las incorrecciones pueden deberse a errores o fraudes. Incorrecciones no corregidas: incorrecciones que el auditor ha acumulado durante la realización de la auditoría y que no han sido corregidas. Las incorrecciones pueden ser el resultado de lo siguiente: una inexactitud al recoger o procesar los datos a partir de los cuales se preparan los estados financieros, una omisión de una cantidad o de una información a revelar, una estimación contable incorrecta por no considerar hechos o por una interpretación claramente errónea de ellos, y juicios de la dirección en relación con estimaciones contables que el auditor no considera razonables, o la selección y aplicación de políticas contables que el auditor considera inadecuadas. Circunstancias relacionadas con algunas incorrecciones. Las circunstancias relacionadas con algunas incorrecciones pueden llevar al auditor a evaluar como materiales, individualmente consideradas junto con otras incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría, incluso si son inferiores en importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Las circunstancias que pueden tener un efecto en la evaluación incluyen el grado en el que la incorrección afecta al cumplimiento de los requerimientos normativos, afecta al cumplimiento de compromisos de deuda u otras obligaciones contractuales. Si se identifica un cierto número de incorrecciones que no son materiales en el mismo saldo contable o en un mismo tipo de transacciones, el auditor puede tener que volver a valorar el riesgo de incorrección material para dicho saldo contable o tipo de transacción. Está relacionada con la selección o aplicación incorrecta de una política contable que tiene un efecto inmaterial en los estados financieros del periodo actual, pero que posiblemente tenga un efecto material en los estados financieros de periodos futuros. Supone un cambio en los beneficios, utilidades u otras tendencias, especialmente en el contexto de condiciones económicas y sectoriales generales. Afecta a ratios utilizados para evaluar la situación financiera de la entidad, el resultado de sus operaciones o los flujos de efectivo. Afecta a la información por segmentos presentada en los estados financieros, por ejemplo, la significatividad del asunto con respecto a un segmento u otra división de actividad de la entidad del que se sabe que desempeña una función significativa en las operaciones o rentabilidad de la entidad. Es significativa teniendo en cuenta el conocimiento del auditor de comunicaciones anteriores a los usuarios, por ejemplo, en relación con beneficios previstos. Está relacionada con partidas que afectan a determinados terceros, por ejemplo, si en una transacción las partes externas están relacionadas con miembros de la dirección de la entidad. Supone una omisión de información que no requiere específicamente el marco de información financiera, pero que, a juicio del auditor, es importante para que los usuarios conozcan la situación financiera, el resultado o los flujos de efectivo de la entidad, o afecta a otra información que se comunicará en documentos que contienen los estados financieros auditados. Por ejemplo, información que se incluirá en el informe de gestión o en la revisión operativa y financiera,
de los que se puede esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios de los estados financieros. Continuando con la NIA 450, en el apartado de requerimientos, dice: la acumulación de incorrecciones identificadas. El auditor acumulará las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, excepto sean claramente insignificantes. Es decir, cada apartado que el auditor esté examinando conforme a su programa de auditoría que hizo desde la planificación de la misma, si encuentra alguna incorrección, puede que sea esta incorrección numérica, es decir, en algún monto, en alguna cuenta, o una incorrección en clasificaciones de cuentas, o la incorrección en la presentación de información en el apartado del estado financiero que esté revisando. Este lo deberá documentar y acumular también evidencia de auditoría sobre cada incorrección. Entonces, en este apartado dice: excepto sean claramente insignificantes, es decir, que no sean material para la auditoría que está realizando el auditor. Consideración de las incorrecciones a medida que avanza la auditoría. Dice: la naturaleza de las incorrecciones identificadas y en las circunstancias en las que se produjeron, pueden existir otras incorrecciones que sumadas pueden ser materiales. La suma de las incorrecciones, si se aproxima a la cifra de importancia relativa determinada de conformidad con la NIA 320. Estas incorrecciones las debe considerar el auditor dependiendo de la naturaleza que sean identificadas y las circunstancias en las que se producen. Entonces también debe de ver la sumatoria de estas, si llega a ser de importancia relativa, o es decir, la materialidad que llegan a sumar estas incorrecciones. En una parte de la norma dice: si a petición del auditor la dirección ha examinado un tipo de transacciones, saldos contables o información a revelar en los estados financieros y ha corregido las incorrecciones que fueron detectadas, el auditor aplicará procedimientos de auditoría adicionales para determinar si las incorrecciones persisten. Es decir, el auditor tiene que asegurarse que el apartado donde haya encontrado esta incorrección debe de quedar razonablemente dependiendo del marco de información financiera que esté utilizando la entidad. Comunicación y corrección de incorrecciones. El auditor comunicará oportunamente y al nivel adecuado de la dirección todas las incorrecciones, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban. Es decir, el auditor deberá comunicar oportunamente y al nivel adecuado de la entidad cada vez que encuentre una incorrección. Por ejemplo, si el auditor ha estado trabajando durante el año o al solicitud de la dirección cierto tiempo para el encargo de auditoría, este deberá comunicar cada vez que encuentre una incorrección y no esperar a acumular estas incorrecciones. Entonces, cada vez que presenta a la dirección una incorrección, esta deberá de solventar cada una de estas. Si la dirección no corrige esta incorrección que es sugerido por el auditor, si la dirección no lo corrige, el auditor deberá obtener conocimiento de las razones por qué la dirección no hace estas correcciones, y a la misma vez, si no se llegaran a solventar, estas tendrán como base, serán una parte de la base para la formulación de la opinión del mismo. Evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas. Antes de evaluar los efectos, el auditor volverá a valorar la importancia relativa para confirmar si sigue siendo adecuada en el contexto de los resultados financieros definitivos. Es decir, el auditor deberá evaluar esta importancia relativa que tenga cada incorrección, ya sea individual o sumados con todos los que haya obtenido o identificado, ya sea que se haya corregido o no por la dirección,
Entonces este deberá determinar de conformidad con la NIA 320, que es para confirmar si sigue siendo adecuada para valorar la materialidad definida al principio del encargo. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las incorrecciones no corregidas y el efecto sobre la opinión a expresar. Esta comunicación puede ser vía carta, correo electrónico o algún memorándum hacia el gobierno de la entidad para que estos puedan tener el conocimiento de la opinión que el auditor puede llegar a expresar en su informe al final de la auditoría. Manifestaciones escritas. El auditor solicitará que le proporcionen manifestaciones escritas sobre las incorrecciones no corregidas, si consideran los efectos que son inmateriales. En este caso, el auditor deberá solicitar a la dirección o cuando proceda a los responsables del gobierno estas manifestaciones como salvaguarda, ya que estas incorrecciones no se solucionaron o no se corrigieron, y estos estarán diciendo al auditor de que si tienen el conocimiento que quedaron de esta forma, y de la misma manera el auditor considerará estas manifestaciones como parte para poder generar su informe. Documentación. El auditor deberá incluir en la documentación de auditoría lo siguiente: A. El importe por debajo del cual las incorrecciones se consideran claramente insignificantes, es decir, un monto por el cual determina el auditor que estas incorrecciones no son materiales. B. Todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría y si han sido corregidas. C. La conclusión del auditor sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada y la base para dicha conclusión.